Hola a todos, esta es la cuarta lectura del libro Revelación siglo XXI, dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy nos correspondería empezar en la página 64, pero para no perder la línea de esta lectura de estos pasajes bíblicos, voy a leer el final de la página 63 para que sigamos la secuencia. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu rodilla, sin que puedas ser curado. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó. El pueblo elegido por el ángel del monte Sinaí no tenía opción. Estaban obligados a cumplir con todo lo que este Dios les mandaba. De lo contrario, lo menos que recibirían sería un delirio de persecución que los enloquecería, pasando por un rosario de maldiciones, promesas de exterminio y amenazando con hacerles comer la carne de sus propios hijos. Esta es la inmensa muestra de la enorme diferencia entre este Dios judío y el Dios que dio a conocer a Jesucristo. Ahora es entendible porque este Dios, por donde pasa, deja su rastro destructivo, causando muerte y sufrimiento. El apóstol Pablo enseña la diferencia entre los que se acercan a Jesucristo para conocer a Dios y los que se acercaron al monte tenebroso donde estaba el ángel del monte Sinaí, donde hasta el propio Moisés estaba aterrorizado y temblando. Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El apóstol Pablo separa perfectamente las dos enseñanzas y hace énfasis en la gran diferencia que hay
entre acercarse al Dios de Jesucristo y los que se acercaron al monte de las tinieblas, donde estaba el ángel del monte Sinaí, aterrorizando al pueblo allí presente. Y después de que aquel ángel que decía ser Dios amenazó al pueblo hebreo hasta con hacerles comer la carne de sus propios hijos, les prometió que si obedecían al pacto que él les ofrecía, haría de ellos un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Para llegar a conformar un reino con gente santa, el instructor que los convertirá en santos tendrá que dar ejemplo de santidad. Deberá actuar como un santo para que transmita esa santidad a quienes a posteriori será el pueblo santo. Veamos entonces el ejemplo de santidad que aportó este Dios de Moisés al pueblo hebreo en el desierto, para hacer de ellos un reino de sacerdotes y gente santa. El número de hebreos que salió de Egipto sobrepasaba el 1.000.000 de personas, teniendo en cuenta que la escritura solo hace referencia a los hombres y no dice cuántas mujeres ni cuántos niños. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Radames a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Todo este pueblo se adentró en el desierto con la promesa del ángel que se presentó a Moisés, de ser conducidos a una maravillosa tierra que destilaba leche y miel, la famosa tierra prometida. Era muchísimo pueblo para calmarle el hambre y la sed. A menos que de verdad hubieran quedado en manos del verdadero Dios, este pueblo lo pasaría muy mal para suplir por lo menos las necesidades de los alimentos básicos, y pasaron muy pocos días para que este problema saliera a flote. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dice aquí: los que se quejan por falta de alimentos, que en Egipto se sentaban enfrente de ollas de carne y comían hasta saciarse. O sea, que el faraón de Egipto tenía más capacidad para alimentarlos que el Dios que los había llevado al desierto. Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Estos testimonios nos indican que el pueblo judío era bien tratado en Egipto, pues si recibían comida en abundancia, entonces no eran maltratados. También nos indican que aunque habían sido llevados al desierto por un ser que se hacía llamar Dios, estaban aguantando hambre. Podemos deducir que no estaban allí voluntariamente, pues reclamaban que por qué los habían sacado a ese desierto. Ahora tenemos motivos para dudar de todo lo que nos han contado en las iglesias terrenales, pues allí lo que dicen es que este pueblo era maltratado en Egipto, y si uno ha sido maltratado en algún sitio, no quiere volver. Y este pueblo solo anhelaba volver a Egipto. Veamos. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Solo pensaban en volverse a Egipto. No habían pedido salir de allí. Preferían morir que continuar en manos del ángel del monte Sinaí en el desierto. Se sentían allí obligados, pero el ángel, que se hace llamar Dios, no se los permitiría. Veamos. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Los quemó, porque pedían comida. Así es como funcionaban las cosas con el Dios de Moisés. Los mató, los quemó por pedir comida. Incineró a los que tuvieron el valor de reclamar, y los que no tuvieron el valor de reclamar continuaron aguantando hambre, llorando y lamentándose, porque según ellos, el famoso maná del que hablan en las iglesias como algo maravilloso que comieron los hebreos en el desierto, no era más que una simple semilla que los tenía hastiado y hasta les daba fastidio tener que comerla. Números 11:6. Ahora nuestras almas se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como el bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Con semillas de culantro hacían tortas que sabían a aceite nuevo. Ese era el menú con el cual el Dios de Moisés pretendía alimentar a este pueblo durante 40 años, que duraría su estadía en el desierto. Por eso lloraba aquel infortunado pueblo, por eso se lamentaban, porque si usted que lee y yo que escribo, ¿estaríamos conforme con este insípido y único manjar que recibía este pueblo de manos de su Dios, que no tenía la capacidad para hacer algo sencillo como lo hizo Jesucristo, multiplicar la comida que cabía en una pequeña canasta para que comieran miles? El hambriento pueblo hebreo descargaba su amargura por falta de comida con Moisés, como si hubiese sido Moisés el responsable de su desgracia, hasta que Moisés explotó y se enfrentó al incapaz Dios que lo había contratado para aquel martirio. Números 11:10. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Según lo que clamaba Moisés, él sentía que el ángel del monte Sinaí había descargado en él toda la responsabilidad de calmar el hambre de aquel inmenso pueblo. El desconcierto de Moisés hacia aquel ángel que decía ser Dios debía ser total, y por eso le reclamaba que de dónde sacaría carne para calmar el hambre de aquel pueblo. Y lo más seguro es que Moisés también le habría gustado decirle: si no has podido tú, que dices ser Dios, pues menos yo. Entonces el ángel del monte Sinaí se sintió ofendido en su amor propio, porque dudaban de sus capacidades para alimentarlo, y les hizo una promesa. Veamos. Números 11:19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días,
ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Acabábamos de darnos cuenta el valor que tiene una promesa del Dios judío. Les incumplió la promesa. Les había prometido que comerían carne como mínimo un mes hasta saciarse. Pero aquello fue una falsa promesa. Prefirió matarlos antes que cumplirle. Los asesinó y dijo que los mataba porque eran codiciosos. ¿Qué codiciaban? Este pueblo solo quería comer. Tenían hambre porque aquel ángel que se autoproclamó como su Dios los tenía aguantando hambre. Este pueblo solo quería volver a Egipto. Este pueblo no quería estar en manos de un ser que se les impuso como Dios, llenando a Egipto de piojos, moscas, sapos, hemorroides, tinieblas y asesinando a todos los primogénitos. Ahora, este autollamado Dios empezó a asesinar a quienes exigían regresar. Era de esperarse. Cometiendo asesinatos e injusticia, los sacó de Egipto. Ahora, continuando con su naturaleza injusta y asesina, los obliga a quedarse en el desierto. Y según las escrituras, los mataba porque pedían comida. Pero el pueblo estaba hambriento, y aunque aquel ángel que decía ser Dios los mataba, ellos seguían quejándose y murmurando de aquel Dios que no tenía capacidad para darles de comer, multiplicando panes o peces como lo hizo Jesucristo. Sigamos. Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. De nuevo, el ángel del monte Sinaí utiliza la serpiente, el símbolo del diablo, para matar. La situación era tan grave por la falta de alimentos que, aunque este insensible Dios los mataba por pedir comida, ellos no dejaban de hacerlo y seguían anhelando regresar a Egipto. Pero el Dios de Moisés, al no poder calmarles el hambre, los mataba. Así seguía imponiendo su naturaleza asesina, matándolos. Ahora leamos cómo varias décadas después Moisés hizo una narración acerca de lo que sucedió finalmente con el remanente que quedó del pueblo judío que había salido de Egipto, con la promesa que les había hecho el ángel del monte Sinaí de llevarlos a la tierra prometida. Deuteronomio 1. Moisés habla al pueblo. 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. El 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró, diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Los califica como mala generación, porque pedían comida, y no lo aceptaron a él como Dios por su incapacidad para alimentarlos, y nunca dejaron de anhelar su regreso a Egipto. Sigamos. Deuteronomio 1:37.
También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. El Dios de Moisés no consiguió consolidarse como Dios con el pueblo que salió de Egipto, y prometió que ninguno de los que salieron de Egipto entraría en la tierra prometida. Y dice que solo entrarán los hijos que hoy no distinguen entre lo bueno y lo malo. El Dios de Moisés los quiere sin conocimiento del bien, pues a estos sí podrá engañar. Les enseñará a hacer cosas malas y les dirá que son buenas. Deuteronomio 2. Habla Moisés. 2:14. Y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. El Dios de Moisés había jurado que la generación que salió de Egipto no entraría en la tierra prometida. Y Moisés dice aquí que pasaron 38 años hasta que se acabó aquella generación, los que Moisés califica como los hombres de guerra. Durante aquellos 38 años, el Dios de Moisés mató muchísimos hebreos y de muchas formas, quemándolos, haciéndolos matar entre ellos con pestes, echándoles serpientes, etcétera, etcétera. Ahora el Dios de Moisés ha prometido que ninguno de los que había salido de Egipto, incluido Moisés, entrará en la famosa tierra prometida. Espera el Dios de Moisés a que los que quedan vivos de aquella generación se mueran para poder entrar en la tierra prometida. Veamos. Deuteronomio 2:15. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Así fue como el Dios de Moisés mató a los 600,000 hombres que habían salido de Egipto con la promesa de que serían llevados de la mano de Dios a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Así le cumplió la promesa el Dios de Moisés a aquellos 600,000 ilusos que un día pensaron que eran pueblo elegido de Dios. Pero aquel Dios era un Dios que ni siquiera tenía capacidad para darles alimento. Aquel Dios solo tenía capacidad para traer pestes y para matar. Y como eso era lo único que podían hacer, pues eso fue lo que hizo: matar, matar y matar, hasta que los mató a todos, mató a toda la generación de hombres que había sacado de Egipto, muertos por la misma mano que había matado a los primogénitos de Egipto, muertos por la misma mano que supuestamente se los había salvado de la esclavitud. Nunca pidieron salir de Egipto, fueron sacados de Egipto, donde les daban comida en abundancia, y fueron llevados al desierto, donde aguantaron hambre a más no poder, y al final los mató a todos. Murieron asesinados por la propia mano del ángel que los llevó al desierto a morir de hambre. Era de esperarse. Ellos ya sabían que aquel Dios de Moisés, matando, se les había dado a conocer, y matando los exterminó, porque pedían comida o simplemente porque tenían hambre. Josué 5:6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Estos hombres que salieron de Egipto notaron rápidamente que aquel ángel que decía ser Dios no era un ángel bueno, porque ellos, antes de ser sacados de Egipto, eran un pueblo obrero que tenía el suficiente conocimiento para distinguir lo bueno de lo malo. Por eso el Dios de Moisés no consiguió consolidarse entre ellos como Dios, y por eso este Dios mató a todos los hombres que salieron de Egipto, a pesar de que les había hecho una promesa de llevarlos a una hermosa tierra que destilaba leche y miel. Pero usted que lee y yo que escribo, ya sabemos lo que vale una persona de este ángel que ni siquiera tenía capacidad para alimentar a los hebreos en el desierto.
Esto es lo que le espera al ejército de iglesia que blasfeman de Jesucristo, haciéndolo hijo de este Dios de muerte y destrucción. Este Dios que no cumple ni años es Dios del cual ellos dicen esperar promesa. Este es el Dios de las iglesias que dicen ser cristianas, merecen como Dios. Deuteronomio 2:16. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, los relatos del Antiguo Testamento están escritos de tal forma que hacen ver a las infamias como cosas normales. Aquí no debería decir después de que murieron, porque ellos no se murieron. Estos lo mató el ángel del monte Sinaí. Y cuando a alguien lo matan, no se dice se murió, se dice lo mataron. Los mató aquel Dios de Moisés, el Dios de los judíos, el Dios que dice en todas las iglesias que es el Padre de Jesucristo, como si Jesucristo hubiera venido a la tierra a matar y engañar a las personas. Aquí lo que realmente debería decir es después de que el Dios de Moisés mató a todos los hombres hebreos que sacó de Egipto con engaño. Por eso Jesucristo pidió que escudriñara las escrituras, porque en ellas está la verdad. Y por más que las iglesias adoren al Dios de Moisés como bueno, en las escrituras está el testimonio irrefutable de que de bueno no tiene ni un pelo. Ahora veamos cómo el ángel del monte Sinaí utilizó las tablas de piedra para engañar. Cómo este estudio se basa en creer solamente en lo que salió de la boca de Jesucristo. Primero aprendamos lo que dijo Jesucristo cuando le preguntaron acerca de cuáles eran los mandamientos de Dios. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les habían respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí Jesucristo enseña cuáles son los dos mandamientos más grandes. Primero, amar a Dios con todo tu corazón. Pero amar a Dios con todo tu corazón no es simplemente decir yo amo a Dios con todo mi corazón. Amar a Dios con todo tu corazón es obedecerle a Dios en todo lo que manda. Es creerle a Dios todo lo que dice. Es mantenerse fiel a su palabra. Porque si los que dicen amar a Dios no hacen estas cosas, es porque solo aman a Dios de labios para afuera. Jesucristo dijo que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo. Y para amar al prójimo como a sí mismo, no se le puede hacer daño en ninguna de las formas. No se puede agredir, no se puede insultar, no se le puede desear mal. Se le debe cuidar, se le debe ayudar. Estos son los dos más grandes mandamientos de Dios según la respuesta de Jesucristo. Pero Jesucristo también habló de otros mandamientos en otra ocasión. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo cuáles, y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si sumamos los mandamientos que mencionó Jesucristo en las dos respuestas, nos darían estos 7 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, amar al prójimo como a ti mismo, no matar, no adulterar, no hurtar, no decir falso testimonio, honrar al padre y a la madre. Según Jesucristo, estos son los mandamientos que hay que guardar para tener la vida eterna. En ninguna parte del Nuevo Testamento Jesucristo mencionó más mandamientos. Y como todo lo que enseña Jesucristo procede de su Padre Celestial, entonces estos son los mandamientos del Padre Celestial. Por lo tanto,
Para cumplirle al Padre Celestial, solo hay que cumplir con estos 7 mandamientos, porque estos fueron los únicos mandamientos mencionados por Jesucristo. El número 7 siempre ha sido utilizado por Dios porque el número 7 es el número de la perfección. El mensaje apocalíptico de Juan va dirigido a las 7 iglesias y a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A estas iglesias se encuentran en 7 poblaciones diferentes. Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 son los calderos que vio Juan en su visión. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El que estaba en medio de los 7 candeleros tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 7 estrellas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 candeleros. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7 copas de la ira de Dios, para que 7 ángeles las derramen en la tierra. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7 trompetas para 7 ángeles. Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Un libro con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 truenos emitieron su voz en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 10:3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. 7 ángeles con 7 plagas postreras para consumar la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Toda la obra de Dios en la tierra lleva impreso el número 7. Por eso Jesucristo solo mencionó 7 mandamientos de Dios, y por eso Jesucristo pidió que se escudriñaran las escrituras, porque en ellas está la verdad. Eso significa que cuando en las iglesias hablan los 10 mandamientos, aquello hace parte del engaño en el que está sumergido el pueblo, y por eso Jesucristo negó como mandamiento de Dios aquel mandamiento donde se pide cumplir los juramentos. Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Por tanto, el mandamiento donde se pide cumplir con los juramentos no es un mandato de Dios. Lo está diciendo Jesucristo. Tampoco es un mandamiento del Dios de Jesucristo. Este mandamiento, veamos. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí se puede ver claramente que este no es un mandamiento de Dios, porque aquí se revela que el Dios que ordenó este mandamiento no perdona nunca. Por tanto, ese no es el Dios que dio a conocer Jesucristo. Además, este mandamiento es de un Dios celoso, y el apóstol Santiago enseñó que los celos no descendieron de lo alto porque son diabólicos. Veamos, Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, cualquiera que le crea mínimamente a Jesucristo podrá entender que un mandamiento ordenado por un Dios celoso y que no perdona jamás no puede ser un mandamiento del Dios perfecto que perdona hasta 70 veces 7, como el Dios predicado por Jesucristo. Asimismo, los guías religiosos del pueblo judío censuraron muchas veces a Jesucristo con respecto al mandamiento sobre el día de reposo, porque Jesucristo, yendo en contravía de aquel mandamiento, sanaba en sábado. Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando estuvo en necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y que comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. De esta forma Jesucristo rechazó el mandamiento mosaico que ordena guardar el sábado. Por lo tanto, ese no es un mandamiento del Padre Celestial de Jesucristo. Por eso Jesucristo sanaba también los sábados, sin importarle que el Dios de los judíos lo había prohibido bajo la pena de muerte para quien transgrediera aquel mandamiento. Marcos 3:1. Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tullida. Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre el día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Jesús le dijo al enfermo: levántate y ponte en medio de todos. Luego les preguntó a los que estaban allí: ¿qué es correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que los rodeaban, y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes, y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesucristo no guardaba el sábado, porque ese no era un mandamiento de su Padre Celestial, sino del Dios de los judíos. Ningún mandamiento del Padre Celestial de Jesucristo fue mandado bajo amenazas de muerte, como lo son las cosas que mandó el Dios de los judíos. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Este no es un mandamiento del Dios que Jesucristo dio a conocer, porque el Dios que Jesucristo dio a conocer es un Dios perfecto, y por ser perfecto no puede ordenar matar a nadie, porque la perfección es lo máximo en bondad. Por eso hay que escudriñar las Escrituras como lo pidió Jesucristo.
Además, Jesucristo también dijo que sus ovejas reconocerían su voz, y reconocer la voz de Jesucristo es reconocer la voz del Padre Celestial de Jesucristo. Éxodo 21:12. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Entonces todos los hombres de la ciudad le apedrearán y morirá. Esta no es la voz del Padre Celestial de Jesucristo, porque si uno de los mandamientos del Padre Celestial de Jesucristo es no matar, entonces es obvio que el Padre Celestial no pediría matar a nadie. El Dios de los judíos no prohíbe matar, el Dios de los judíos ordena matar, el Dios de los judíos les ordena a todos los hombres de la ciudad que tienen que matar a los que comentan falta. Los está mandando a todos a matar, en lugar de prohibirles matar, porque los mandamientos del Dios de los judíos son contrarios a los mandamientos de Dios. Veamos, Deuteronomio 20:13. Luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Crímenes horrorosos, ordenados directamente por el Dios de los judíos, según este testimonio sacado de las Escrituras. El Dios de los judíos mandaba a su pueblo a matar a machetazos a todos los varones de pueblo que no pertenecieron al suyo, para que luego robaran sus pertenencias. Por eso dijo Jesucristo que sus ovejas oirían su voz, porque la voz de Jesucristo es la misma voz del Padre Celestial. Y es imposible que una oveja de Jesucristo escuche la voz del Padre Celestial de Jesucristo en esta desalmada y sanguinaria voz que ordenó cometer estos genocidios. Los que crean que esta fue una orden dada por el Dios y Padre Celestial de Jesucristo es porque no son ovejas de Jesucristo y por eso no conocen al Padre. Números 25:4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Será posible que esta sea la voz del Padre que Jesucristo dijo que era la plenitud de lo bueno? Entonces, teniendo claro que los mandamientos mencionados por Jesucristo fueron solo 7, veamos qué sucedió con las tablas que le fueron entregadas a Moisés. Las tablas con 10 mandamientos. Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Esta escritura enseña que Moisés recibió del ángel del monte Sinaí las 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Pero usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que, aunque los 7 mandamientos mencionados por Jesucristo estaban escritos en aquellas tablas, eso no quiere decir que todo lo que estaba escrito en aquellas tablas fueron mandamientos de Dios. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés
cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Según esta escritura, estas tablas estaban escritas con el dedo de Dios y servirán como testimonio. ¿Testimonio de qué? Veamos entonces el significado de la palabra testimonio. Testimonio, nombre masculino, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. O sea que estas tablas dan testimonio de lo que se escribió como mandato a cumplir. Veamos entonces el aporte que hizo el Dios de los judíos para cumplir con todas las cosas que estaban escritas en dichas tablas. Éxodo 20:13. No matarás. Este es uno de los mandamientos escritos con el dedo de Dios en las tablas. Aquí se indica como mandato no matar. Aquí no dice no matarás, pero puede matar algunas veces si tiene ira. Aquí dice no matar y no matar es no matar nunca, por ningún motivo. Pero veamos lo que sucedió aquella tarde cuando Moisés descendió del monte y seamos testigos de lo que realmente se le pidió al pueblo que hiciera y por orden de quién. Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Les ordenó matar a sus mismos hermanos y parientes. En las tablas se mandaba no matar. El Dios judío les mandó matarse entre familiares, les ordenó matarse los unos a los otros. El mismo día que entregó las tablas a Moisés, les ordenó matar a sus hermanos, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. Si alguno no estaba de acuerdo con el ángel del monte Sinaí como su Dios, y quienes no estuvieron de acuerdo fueron asesinados por órdenes del Dios de Moisés. Pero veamos la desfachatez que el Dios de los judíos mandó a decir a los ejecutores de esta carnicería. Éxodo 32:29. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Consagrar es declarar a algo como sagrado. El Dios de Moisés consagra a los asesinos y además los bendice por haber matado a sus hijos, a sus hermanos. Quedaron consagrados a los Dios judío. Los parricidas y los fraticidas. Pero este sería solo el comienzo de una larga instrucción de matanzas y genocidios ordenados por el Dios de Moisés al pueblo judío. Las tablas dan testimonio permanente de lo que enseña el Dios de los judíos, no es lo que está escrito en ellas. Y quien no le obedecía a hacer lo contrario a lo que estaba escrito en las tablas, lo mataba. Este es el testimonio que dan las tablas. Estas tablas testifican que el Dios de los judíos no enseña lo que está escrito en ellas. O sea, que la labor del Dios de los judíos es hacer que las personas hagan lo contrario a lo que está escrito con el dedo de Dios en las tablas. Deuteronomio 13:12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: Vamos y servamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y se pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irrevisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada.
El Dios de los judíos los obliga a matar. No tienen opción, tienen que matar. Y de una forma espantosa, a machetazos, picando a machetazos familias enteras, niños, incluidos mujeres embarazadas, abuelos. Imaginar aquellos sucesos que fueron ejecutados muchísimas veces por orden de este mismo Dios duele en el corazón. Masacraban a machete pueblos enteros. Deuteronomio 3:2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. 6. Y las destruimos como hicimos en Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Josué 6:21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas y los asnos. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Absoluta crueldad, matanzas sangrientas de pueblos enteros, incluyendo mujeres, niños, incluso los animales, completo genocidio, fruto de la obediencia del pueblo hebreo a los mandatos del ángel del monte Sinaí que entregó las tablas a Moisés. Este Dios de Moisés enseñó al pueblo hebreo a matar a machetazo hasta más no poder, sin compasión, todo lo que tuviera vida en aquellos pueblos. Esa era la orden del Dios de las iglesias, que dicen ser cristianas, matar todo lo que tuviera vida en aquellos pueblos. Mientras Jesucristo ofrece vida en abundancia, el Dios de los judíos trajo muerte en abundancia. El Dios de los judíos utilizó las tablas de los mandamientos que entregó a Moisés como sofisma de distracción para mostrarse como Dios bueno ante los judíos, pero en ningún momento su intención era enseñar lo que estaba escrito en las tablas. ¿O será posible que un hijo aprenda a no matar si su padre mismo le ordena matar hasta su propio hermano? ¿Cómo se le puede enseñar a un hijo que no debe matar mientras incontables veces ve a su padre matando y ordenando matar? El pueblo judío jamás recibió del Dios de Moisés la enseñanza de no matar que estaba en las tablas escritas con el dedo de Dios. La enseñanza que el pueblo judío recibió de su Dios fue una instrucción en asesinatos, crímenes, genocidios e injusticias, porque el Dios de Moisés nunca les dijo que no se debía matar. Por el contrario, les enseñó a matar, matar y matar. La única conclusión que cabe después de conocer lo enseñado por el Dios de los judíos es que este mandamiento no es en absoluto un mandamiento del Dios de Moisés. El único mandamiento que ejecutaría perfectamente con lo enseñado por el Dios de Moisés sería: matarás. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Una gran diferencia. Bueno, vamos a dejarlos hasta aquí. Seguiremos en la próxima, en la página 82. No se olviden de darle me gusta si les gustó esta lectura. Suscríbanse, activen la campanita y compartan.